Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos aquí nuevamente para compartir contigo la palabra del Señor. Queremos que tu fe se fortalezca, que tu fe crezca escuchando la palabra del Señor. La palabra del Señor es eterna, permanece para siempre. Dice la Biblia en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que puedes ver a tu alrededor es pasajero, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Hoy te invitamos a que escuches esta palabra y te apropies de las promesas que el Señor tiene para tu vida. Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Bendecimos a cada oyente, cada familia que ha dispuesto de su corazón para escuchar la palabra del Señor. En este día queremos seguir hablándote acerca de la serie de enseñanza que le hemos puesto por título La oración como una de las necesidades más importantes en el creyente. Necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. En el video anterior estuve hablando de las cosas que necesita el creyente para poder comunicarse con el Señor, para poder orar. Ahora, quiero seguir hablando de este tema con el libro de Lucas capítulo 11. Voy a leer el versículo 1 y luego del 5 en adelante. El versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que los discípulos tuvieron la inquietud de aprender a orar. Y vemos que también narra cómo Juan también había enseñado a sus discípulos a orar. Es decir, que los discípulos necesitan, nosotros como discípulos del Señor, necesitamos aprender a orar. Recordemos que orar es hablar con Dios. La religión muchas veces lo complica, pero tú allí que nos oyes, puedes orar, puedes hablar con el Señor, puedes dirigirte a Él en el lenguaje, de la manera que mejor lo quieras hacer. Y vemos que sigue diciendo en el capítulo 5, en el versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y les dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús está enseñando acá a los discípulos a orar. Los discípulos tienen la inquietud y arrebatan esta enseñanza de Jesús. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Luego le habla del Padre Nuestro. Luego el Padre Nuestro, Jesús asocia la oración y pone un ejemplo con un hombre que tiene una necesidad. Este hombre tenía una necesidad, el cual lo movió a ir a casa de un amigo a altas horas de la noche, porque le había llegado otro amigo de viaje. La necesidad lo llevó a doblegar su orgullo, a hacer el orgullo a un lado, porque había recibido una visita de un buen amigo y no tenía nada que darle. Ahora,
Me parece muy interesante que el Señor haya asociado la oración a esta enseñanza que dio acerca de la necesidad que tenía este varón. ¿Por qué, iglesia? Porque necesitamos orar, necesitamos acercarnos a Dios. Acá estamos viendo que hay 3 amigos involucrados. No dijo que fue a casa del vecino, dijo que fue a casa de su amigo. La Biblia no nos narra a qué distancia pudo haber ido, pero sí nos narra de cómo este hombre fue movido por esa amistad y llegó a la casa de ese varón. Pero el varón no salió porque su amigo le había pedido el pan. Por eso Jesús le dijo, aunque no les dé lo que le está pidiendo por ser su amigo, por su importunidad, debemos aprender a ser inoportunos. Debemos aprender a movernos en fe en el momento de orar, a arrebatar, porque el reino sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Él tenía una necesidad y él fue movido y doblegó su orgullo para poder arrebatar esa bendición. Ahora, una persona necesitada. La Biblia, y quiero asociar esto a lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Cuando una persona tiene una necesidad que va más allá de lo que él pueda cubrir, esa persona debe doblegar su orgullo y pedir ayuda. Si tú tienes un familiar enfermo y yo te digo, vamos al centro comercial, está a punto de morir, hay que hacer algo, pero no tienes el dinero, no te alcanza. A lo mejor estás tratando de vender algo y no puedes. Yo te digo, vamos al centro comercial, por poner un ejemplo solamente lo digo. Vamos al centro comercial a pedir dinero, a lo mejor te va a dar mucha pena. Pero cuando ves que tu necesidad, tienes esa persona que está a punto de morir, doblegas tu orgullo y pides porque tienes una necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios. Debemos aprender a reconocer nuestra necesidad del Señor. Y por eso yo creo que es importante lo que Jesús está enseñando acá. ¿Quién te obliga a orar? Todo lo que hacemos es porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso servimos al Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Es importante que nosotros podamos aprender a pedir. Hay personas que malinterpretan el texto de Mateo, donde el Señor habla en Mateo, dice que Él sabe las necesidades que nosotros tenemos antes de que se la pidamos, y la gente por eso dice, yo no le pido a Dios. Pero acá vemos que luego que este hombre va a pedir un pan, Jesús les dice, y yo os digo, el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca a la puerta se le abrirá. Dios quiere que le pidamos. Nosotros debemos aprender a pedirle al Señor, porque aunque Él conoce nuestra necesidad, Él no está diciendo que no le pidas. Él está diciendo que te está queriendo decir a través de esta enseñanza que Él quiere escuchar tu voz, quiere escucharte a ti, acercarte a Él, porque reconoces que le necesitas. Yo soy padre de 2 niñas. Y a mí no me gustaría que mis hijas, teniendo una necesidad, vayan a un vecino o a un extraño antes de ir a mí. Por eso yo creo que Dios como Padre hace esta comparación y dice, si ustedes siendo malos quieren darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Qué hermoso como el Señor compara que nosotros, aunque somos pecadores y malvados, queremos atender bien a nuestros hijos. Y habla de las necesidades. Si te pide pan, no le das piedra. Si te pide pescado, no le vas a dar serpiente. Cuanto más Dios. Debes guardarte esto en tu corazón, iglesia, porque hay personas que no le quieren pedir a Dios porque ellos dicen que Dios conoce su necesidad, pero prefieren no pedirle a Dios, pero estar quejándose. Vivir todo el tiempo, ¿por qué ando a pie? ¿Por qué no tengo casa? ¿Por qué no tengo nada? Quejándose con las personas del Dios maravilloso que tiene, en vez de ir a Dios a poner sus peticiones delante de Él. Dios quiere
que le pidamos. Porque cuando nosotros le pedimos, le estamos diciendo: Señor, yo tengo esta necesidad y sé que tú la puedes suplir. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una persona obediente y cimentada en la palabra de Dios va a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su propia voluntad. Y Dios dice que pidamos todo lo que queremos. Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3 dice: codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos aprender a pedir. Hay personas que no piden y por eso no reciben. Hay un principio: el que pide, se le da. Y hay personas que no piden y hay otros que piden para el deleite y para gastar en sus propios deseos. Piden solo para los deseos de la carne. No piden un carro porque lo necesitan, no. Piden un carro porque el vecino, el primo, el amigo, el hermano se compró un carro y ellos quieren uno mejor. La Biblia dice, el 10º mandamiento: no codicies. Y hay personas que quieren pedir por codicia, otras personas que quieren pedir para que Dios le haga daño a alguien. Esa no es la manera de pedir. Debemos aprender a pedir, aprender a hacer oraciones específicas. A veces pensamos que Dios tiene problema con lo que le pedimos. A veces las personas dicen: Señor, dame un carrito. Porque pensamos que si lo pedimos chiquito, Dios no los puede dar. Pero si lo pides grande, no. Y no estoy diciendo que pidas por avaricia, lo acabo de decir. Que no pidas por tu deleite. Pero debes entender que tienes un Dios grande y Él no tiene problema con lo que te quiere dar. Él te puede honrar, porque Dios honra a los que le honran. El problema es que te debes preguntar: ¿para qué pides lo que estás pidiendo? ¿Cuál es el propósito? Lo otro, ¿estás preparado para recibir lo que estás pidiendo? Porque mi hija me puede llorar por manejar, pero todavía no tiene la edad para hacerlo. Puede llorar, puede gemir, puede rogar, puede insistir, pero porque la amo, yo no voy a darle lo que en ese momento me está pidiendo, porque todavía no es el tiempo. Debemos pedir en el nombre de Jesús. Debes aprender eso, iglesia, debes pedir. Dios no tiene problema con que le pidas. No estoy diciendo que es todo en la oración, pero Él quiere y Él ama suplir tus necesidades. Pero debemos aprender a pedir, y para pedir hay que pedir en el nombre de Jesús. El libro de Juan, capítulo 14, versículo del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. A veces las personas dicen: en el nombre de Dios. Sí, pero ¿de qué Dios estás hablando? Jesús es el nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Todas las cosas Dios las sujetó en Él.
Nosotros debemos aprender este principio y pedir en el nombre de Jesús, porque las personas de muchas cosas hacen un Dios. Nosotros estamos claros, nuestro Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes, Jesucristo. Y debemos aprender que lo que necesitamos debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablar de algunos ejemplos que nos narran las Escrituras de Jesús orando, porque Jesús tuvo una vida de oración. Y vamos a verlo, la Biblia hace muchas referencias en los evangelios de Jesús orando. Podemos ver que incluso cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Pero hubo momentos importantes y puntuales que quiero hablar en este día, que nos da el ejemplo Jesús de como hijo ir al Padre. Comenzando el ministerio, cuando fue bautizado, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 3, versos del 21 al 22, y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ciertamente el Señor acá nos demuestra, comenzando su ministerio, iba a ser bautizado, y ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. La palabra nos enseña de que Jesús oraba muy temprano, de madrugada, le daba el primer lugar a Dios. El libro de Marcos capítulo 1, voy a leer versículo del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús estaba orando. Cuando Pedro lo va a buscar, Jesús se levanta de la oración, y ya él sabía dónde ir y sabía qué debía hacer. Jesús se levantaba muy temprano a buscar la dirección del Padre, a orar, a estar en intimidad, a darle el primer lugar al Señor. Y vemos que él se levanta y una vez le dice a Pedro: debemos hacer esto, esto y aquello. Pedro, para eso he venido. Debemos aprender esta enseñanza de Jesús, de cómo él desde temprano estaba buscando el rostro del Padre. Jesús también oraba antes de comer. A veces las personas nos dicen: ¿por qué ustedes oran? Porque Jesús nos enseñó que hay que dar gracias antes de comer. Juan capítulo 6, versículo del 10 al 11 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Vemos que en este pasaje es cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 pescados. Y Jesús, aunque era poco para tal multitud, dice que Jesús dio gracias. Lo poco en las manos del Señor se multiplica cuando eres agradecido. Jesús tuvo esos pocos panes y peces, dio gracia y alcanzó para todo. Un milagro extraordinario. Por eso, iglesia, sea agradecido. No sé qué tanto puedas estar comiendo hoy, o si estás comiendo lo que quisieras.
pero sé agradecido y ora dándole al Señor la gloria porque puedes comer. Jesús vemos que también oró en el momento de tomar decisiones importantes. Antes de escoger a los apóstoles, dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 3, dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Tenía este gran compromiso: escoger a 12 hombres entre todos los discípulos que le seguían. Pero él se apartó a solas a orar y duró toda la noche orando, no durmiendo. Hizo una vigilia, estando en comunión con el Padre, y cuando descendió escogió a los apóstoles. Sabía a quiénes debía escoger. Cuando tienes que tomar decisiones difíciles, iglesia, te doy un consejo, que no es mi consejo, es el consejo de Dios. Ora, busca su dirección, acércate a Él, porque necesitas su dirección, y esa necesidad te va a mover a orar. Dice la Biblia, en los momentos difíciles que tuvo que atravesar antes de ir a la cruz, Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 46 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, él le dijo: oren, que no entréis en tentación. Y él se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Una de las cosas que Jesús, de lo más difícil que atravesó el Señor, y él se postró y oró. Estaba allí en medio de la oración, y Jesús, podemos aprender en él que las oraciones delante de las personas eran oraciones cortas, pero las oraciones en lo íntimo eran al parecer extensas. Acá oró más de una hora. Le reclamó a Pedro: no has podido orar ni una hora conmigo. Pero mientras más grande era la angustia y la aflicción, más intensa era la oración de Dios. Mientras más fuerte sea la prueba que estés pasando, mientras más duro sientas que estás atravesando por un momento muy difícil, debe ser tu oración más intensa. Debes estar más agarrado del Señor, así como vemos que Jesús lo hizo, y Dios le respondió, porque dice la Biblia que vino un ángel del cielo y le fortaleció. Mientras más oras y te acercas al Señor, Dios puede contestarte y darte la fortaleza para pasar el proceso que necesites atravesar. Jesús también oró por ti y por mí. Jesús orando por sus discípulos antes de ir a la cruz, en el libro de Juan capítulo 17, voy a leer versículos 20 y 21. Estaba orando por ellos y dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos que la vida de Jesús, una vida de oración. Solamente cité algunos pasajes donde aparece orando y muchos más. Ahora, mi pregunta es: si no debemos pedir porque Él conoce nuestras necesidades,
Si ya no debemos orar como muchas personas que dicen, ya yo no oro porque sé que Jesús oró por mí. ¿Por qué Jesús oró tanto? ¿Por qué Jesús se aferró tanto al Padre? ¿Por qué vemos estos ejemplos donde Jesús le estaba pidiendo al Señor? Si esto no fuese importante, Jesús siendo Dios nos vino a demostrar cómo debemos conducirnos nosotros como hijos, porque Él como hijos nos dio el ejemplo. Es el mejor ejemplo a seguir. Y Jesús tenía una vida de oración y estaba enseñando a los apóstoles a orar. Yo creo que nosotros también debemos aprender al punto, iglesia, que podemos ver acá, que los apóstoles y la iglesia primitiva también llevaban una vida de oración. Lo aprendieron del maestro. Hechos capítulo 3 verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Tenían horas específicas para orar. Acá nos enseña la hora novena a las 3 de la tarde. Y ellos iban a ese lugar, al templo, iban a orar. Ya Jesús no estaba, pero ellos aprendieron del maestro. Ahora ellos también estaban orando. Cuando Pablo y Bernabé es enviado al ministerio, Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucio y Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Qué hermoso que el ministerio de Pablo, cuando el Señor lo envía allá, fue en medio de oración y ayuno. Personas que no estaban distraídas, personas que estaban allí vigilando, orando, ayunando, buscando el rostro del Señor. Habló el Espíritu Santo y ellos fueron enviados. Luego vemos a Pablo en Filipos, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 13, y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora vemos a Pablo en Filipos. Era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Acá vemos a Pablo ahora. Donde llegaba Pablo, él sabía la importancia de orar, lo había aprendido, había sido instruido en esto también. Y vemos cómo su vida, él también llevaba una vida de oración. Vemos el ejemplo que dio Jesús y los apóstoles siguieron con ese ejemplo. Tú y yo debemos continuar el ejemplo de Jesús. ¿Será que es importante ser oído por Dios? Esto es hermoso porque hay una promesa del Señor maravillosa que quiero compartir contigo el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, le está hablando a la iglesia. El verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad, si sabemos que Él nos oye, si llegamos adelante del Señor, el Señor escucha nuestras oraciones, tenemos la convicción de que Él nos ha oído y que ya tenemos la respuesta de lo que le hemos pedido. Este pasaje me recuerda a Jesús delante de la tumba de Lázaro.
Juan capítulo 11, versículo 41 y 42 dicen: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué será que Jesús da este detalle? ¿Será que era necesario que Jesús dijera estas palabras? En la Biblia no hay casualidades y Dios permite que esto quede plasmado. Y qué hermosa la promesa del Señor cuando nos habla en el mismo apóstol Juan escribiendo que si sabemos que Él nos ha oído, ya tenemos lo que le hemos pedido. Y Jesús suelta esa palabra ahí: gracias porque siempre me oyes. Qué hermoso es el Señor, iglesia. Es importante ser oído por Dios. Pero ¿cómo te va a oír el Señor si tú no hablas, si tú no oras, si tú no te acercas a Él o si tú no lo buscas? ¿Queremos ser escuchados por Dios? Quiero compartir una bendición que nos suelta la palabra, unos principios para nosotros ser escuchados por el Señor. Y quiero compartir estas tres cosas contigo hoy. 1. Debemos buscar a Dios con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si vamos a orar, debemos creer que hay un Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no creo que Dios existe? Debo tener la confianza de aunque no lo esté viendo, Dios me está escuchando. Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Por eso ahí en tu casa puedes orar, puedes acercarte al Señor y tener la certeza y la convicción de que Él te puede oír. Lo segundo, debemos ser humildes, no orgullosos. Saber cuál es nuestra posición delante de Dios. Tener un temor reverente. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 18, voy a leer versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 oraciones, 2 personas diferentes. Una oración altiva, arrogante, una oración justificándose, menospreciando a la otra persona que estaba humillada en la presencia de Dios. Otra oración, humillada, postrada, reconociendo sus fallas delante de Dios. Hoy te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu oración hoy? ¿Será que estás enaltecido y crees que si tu situación es buena en medio de esta pandemia, es porque tú eres el más santo y los demás son pecadores los que están mal? ¿O estás reconociendo que es por la gracia y por la misericordia de Dios? ¿Te humillas y reconoces tus fallas?
¿O crees que puedes hacerlo todo? Las dos personas fueron al templo a orar. Pero una se justificaba y la otra se humilló. Debemos ser como esa persona que reconoció su falla delante de Dios y se fue a su hogar justificado. Santiago 4:6, según la versión Dios habla hoy, dice: pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Si tu oración es altiva y es arrogante, vas a tener oposición, no vas a llegar delante del Señor. Pero vemos el ejemplo que nos da Jesús en las Escrituras. Y Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esas palabras de Jesús: Señor, gracias porque siempre me oyes. Sé que siempre me oyes. Acá dice: fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor, esa reverencia delante del Señor, esa humildad, ese reconocer. Y está hablando de Cristo en los días de su carne, llorando, pidiéndole a aquel que lo podía librar de la muerte. Creo que está hablando del Getsemaní, lo que leímos antes de ir a la cruz, que sudaba como gotas de sangre. Él oró, tuvo ese temor reverente al Señor y Dios le escuchó. Lo tercero, debemos ser justos. Debemos entender que no somos justificados por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz. Pero también debemos aprender a obrar con justicia. Y dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 verso 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Se opone al altivo, al orgulloso, al arrogante, pero su oído y su mirada está puesta, como nos dice acá, sobre los justos, pero su oído es atento a escuchar sus oraciones. Cuando somos justos, y qué hermoso que Cristo nos justificó por su preciosa sangre, por su precioso sacrificio en el madero. Ahora somos justos por Él. Pero debemos, vuelvo y te repito, esforzarnos por actuar con justicia, por hacer el bien y no por hacer el mal. Y vemos que el Señor tiene sus oídos atentos a esa oración. Como dice, pero Él oye la oración de los justos. Debemos nosotros, iglesia, tratar de mantenernos en estos tres principios. Debemos tener fe, creer que hay un Dios cuando vamos a orar, porque si no, ¿qué sentido tiene? No podemos ser orgullosos. Hay personas que le quieren dar órdenes a Dios en la oración, decirle a Él lo que debe hacer. Es como ir a un médico y vas al médico y le dices: bueno, tengo gripe, o tengo malestar en la garganta, o tengo fiebre, deme acetaminofén, deme esto. El médico le va a decir: entonces, ¿para qué viniste? Vamos a la oración creyendo en su misericordia, en su gracia, poder pedir, creyendo, convencidos de que la voluntad de Dios es buena, es grata y es perfecta. Para terminar, quiero leer lo que dice la Biblia en el Salmo 55. Versículo 16 y 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué hermoso cómo la Biblia nos enseña
acá en este pasaje, orar 3 veces al día. Y vemos cómo dice: tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él me oirá. Oraciones sin desmayar, ser persistente, ser inoportuno, arrebatar, ir delante del Señor constantemente, ser disciplinados en la oración, iglesia. Necesitamos ser disciplinados en la oración. Necesitas comer, y si no comes, tu cuerpo empieza a debilitarse y puedes morir. Cuando empiezas a dejar de orar, ocurre lo mismo. Empiezas a debilitarte, empiezas a sentirte mal y puedes morir espiritualmente. Ahora debemos aferrarnos al Señor. Habían unos discípulos que le estaban diciendo a su maestro, como los apóstoles: enséñanos a clamar, le decían ellos. El maestro los subió a una barca, los llevó al mar y los tiró a todos al mar. No sabían nadar, y en medio de que se estaban ahogando, le pidieron al maestro: ayúdanos, sálvanos, desesperados porque estaban a punto de ahogarse. El maestro los sacó, los montó en la barca y les dijo: eso es clamar, gemir, pedirle al Señor. Espero que tu vida de oración se esté fortaleciendo. Esperamos en Dios que esta palabra sea de bendición para tu vida. Seguimos orando por ti. Seguimos creyéndole al Señor de que su misericordia ha de alcanzar a Venezuela y que esto va a pasar pronto. Mantente firme en la oración, iglesia. Dios te bendiga. Te amamos en el nombre de Jesús. Qué bendición ha sido esta palabra de hoy. Esperamos que esta semilla sea sembrada en tu corazón y dé fruto, la pongas por obra y dé fruto al 100%. Hoy te invito a que creas en el Señor, a que confíes en el Señor. La Biblia tiene una promesa muy hermosa en Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Deja que estos ríos de agua viva, de la presencia del Señor, inunden tu vida, inunden tu corazón. Cree en Él, confía en Él. Hoy te invito a que, si aún no lo has aceptado, aceptes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Hoy te invito a tomar esta maravillosa decisión y que lo hagas a través de una oración en la que yo te voy a guiar. Cierra tus ojos ahí donde están y pon tu corazón al Señor y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón. Reconozco que he pecado y me arrepiento, no lo quiero seguir haciendo. Te confieso como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y camina conmigo desde hoy y para siempre. Amén. Si hiciste esta oración con tu corazón, déjame felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Te recordamos que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar, un lugar donde puedes ir con tu familia cuando pase la cuarentena, con el favor de Dios, a adorar al Señor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Buscadores de su Presencia y en Instagram aparecemos como @CCI Buscadores de su Presencia. Escríbenos en un mensajito tu petición de oración, que con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo.